Soy Ilse Liliana Díaz, conocida como docente a nivel secundario y superior, con 39 años como docente y ya jubilada. He trabajado en diferentes espacios aquí en Oberá, con la Dirección de Cultura, también con el Consejo General de Educación, en capacitaciones. Y a través de los años me he capacitado y he estudiado diferentes especializaciones, diplomados en lectura, escritura, educación, escritura, lectura académica, literatura infanto-juvenil, como difusora también de la literatura. Y por último, hice una maestría en escritura creativa y eso fue terminé en el año 2023. Y bueno, fue allí cuando, y yo un tiempo antes, en el 2020, que ya había decidido armar un grupo de mujeres, más que nada que leyéramos en comunidad literatura de mujeres. Más allá de la ventana salió este año, ese es mi primer libro publicado en soporte papel, pero he trabajado y publicado en otras publicaciones digitales más que nada, ¿no? Algunos de los trabajos realizados más que nada fueron académicos, ¿sí? Me dedicaba mucho a los ensayos, así que esta fue toda una experiencia, la narrativa ficcional. eh, Esta es mi primera experiencia con un libro narrativo literario. En realidad, siempre he tomado cursos con escuelas de escritura. Lo he hecho con algunas escuelas españolas, escritores ORG, por ejemplo, y con otros grandes también. En algún momento llegué a sacarme un préstamo muy audaz para hacer un taller con Isabel Allende y un equipo de escritoras españolas, que fue una experiencia maravillosa. Y el hecho de haber trabajado tanto, dedicándome tanto, digamos, a la docencia, a la carga horaria y todo lo demás, había escrito, tenía algunos borradores escritos y no se me había ocurrido nunca publicar. Hasta que apareció un desafío, el de la editorial Orsay, que primero fue escribir entre muchos escritores, algún episodio en particular que hubiera despertado alguna emoción muy fuerte y que nos marcara. Y bueno, allí empecé, luego empezó otra propuesta maravillosa de que cada uno pudiera escribir su propio libro de relatos, pero la condición era ya tenerla escrita prácticamente en un 80-90% y hacerlo en el transcurso de 3 meses, eso fue el año pasado. Dije, ¿por qué no? Y dije, lo voy a hacer. La cuestión es que en el medio tuve un viaje, tengo una hija que vive en el exterior, y dije, mi hija me mata si llevo mi Nobu para escribir allá. Y dije, voy a aprovechar cuando ellos duermen y entre los viajes y salidas. Y eso fue lo que hice. Y completé efectivamente la cantidad de palabras, que tenían que ser 26.000 palabras. A mí me llevó que eso fuera 17.000 cuentos, ¿no? Entonces estábamos en grupos con un editor principal que era quien nos ayudaba, nos corregía y nos hacía las devoluciones. Nos leíamos entre los escritores, que formábamos grupos de 8, porque así fue. Gente de México, de Inglaterra, había gente de Alemania, de todo el país, de Colombia. Y fue una manera también de darnos la fuerza y confirmar esto, que nadie sabe todo, que seguimos aprendiendo aún cuando tenemos todas las herramientas o creemos tener todos los conocimientos, siempre estamos aprendiendo de alguien y a veces alguien no es el que sabe más que nosotros. Quizá técnicamente sepa menos que nosotros, pero tiene una experiencia que es valiosa y que también de ella podemos aprender. Así que así fue el proceso y así fue que salió este libro, mi primer libro. En realidad, cada uno de nosotros, y a medida que más pasan los años, vamos acumulando historias, ¿sí? Más años tenemos, obviamente, que más historia acumulamos. Hay episodios en nuestras vidas que nos llaman la atención más que otras, así como los olores, como los sabores, o nos remiten, por ejemplo, a alguna imagen, un sabor, algún aspecto de la familia. Uno habla de narrativa de contar, pero también los silencios, dicen mucho. Los silencios en la familia, lo que no se cuenta, lo que se esconde, ¿sí? Eh, Tiene mucho sentido y con el tiempo vamos aprendiendo, vamos conociendo que eso callado en realidad nos estaba gritando algún tipo de mensaje que en realidad trataba de advertirnos de algo. El hecho de haber trabajado al interior de la provincia, conocí a toda clase de personas, de pertenecer a una provincia con una diversidad cultural muy importante, no fue fácil. Entonces de pronto vivir en el interior y tomar contacto con almuerzos familiares, con familias, con amigos, de una etnia diferente, de una cultura distinta como
como son las que encontramos aquí en Oberá, Germana, las demás, ¿no es cierto? Bueno, me hacían ver con curiosidad y de todos ellos fui guardando algo. Eh, en realidad, creo que quienes tuvieron mucho que ver en esto y en un cuento, en uno de mis cuentos que se llama Secreteo, mi abuela y mi madre tuvieron mucho que ver. Tuve una madre y abuela, ambas eran paraguayas, hablaban guaraní y lamento muchísimo no haber aprendido el idioma en un tiempo en que se discriminaban las escuelas, o llamamos bullying, ¿no es cierto?, a la burla, y no me enseñó nunca mi madre a hablar el idioma y lo hablaba maravillosamente bien. Y me acuerdo que justamente este secreteo, este cuento trata sobre eso, de qué manera cuando todos iban a dormir y mi abuela venía de visita, nos sentábamos en el patio de mi casa en Posadas y en la oscuridad del patio, en aquella época habían muchos bichitos de luz, luciérnagas, y yo recuerdo que como era pequeña, estoy hablando de 5 años aproximadamente, me encantaba tirarme sobre la espalda de ambas y ponía la oreja y yo escuchaba que ellas hablaban, ¿no? Mezclaban el guaraní con el castellano, ¿no? Y siempre estaban llenas de anécdotas porque mi abuela traía historias, entonces estaba el chisme seguro, ¿sí? Mi abuela tenía la costumbre, como eran las mujeres de antes, si algún hijo se descarriaba, una hija iba en contra de las normas familiares, por supuesto, pobre hijo o hija, ¿no es cierto?, la crítica que recibía. Y así algunos nombres me fueron quedando, con el tiempo fui averiguando quién era. ¿Y qué pasa con nuestra memoria? Nuestra memoria es un reservorio interesante, muy interesante, porque todos recibimos un enorme caudal de información, de sensoriales más que nada, lo que escuchamos, lo que gustamos, lo que olfateamos, lo que vemos. De pronto lo que vemos es mucho más importante de lo que nosotros imaginamos, porque eso que vemos es el recorte de lo que nosotros creemos que es realidad. Y un poco más allá de la ventana, porque nosotros somos muy criticones, prejuiciosos y somos rápidos para el enjuiciamiento, ¿no es cierto? Y más allá de la ventana, porque tenemos que aprender a mirar qué hay más allá de lo que creemos ver. Porque rápidamente catalogamos, adjetivamos, ¿no es cierto?, a las personas y a los hechos, y a veces no se tiene conocimiento de todo lo contextual, de todo lo que hay por detrás, no se tiene en cuenta el protagonista y se toma una parte nada más del hecho en sí, y procedemos, ¿no es cierto?, a dar nuestra opinión. La manera en que nosotros miramos y enjuiciamos habla mucho más de nosotros de lo que realmente esos hechos quieren decir. Bueno, hace 6 años y medio que nosotros empezamos en la Murga del Monte primero, un grupo de mujeres. Yo empecé a invitar a algunas estudiantes ya recibidas, colegas docentes, algunas amigas, compañeras, y bueno, con una ex alumna que es Maurina Romero, que es mi mano derecha con las redes. Ella fue la que más me alentó para que tengamos un espacio, que tengamos redes y que empecemos a trabajar esto de lo que es un taller y también es un club, porque allí también escribimos. Fue así que nos juntábamos todos los sábados y empezamos a trabajar exclusivamente con libros de escritoras mujeres. Algunos temas fueron un poco más densos, no solamente leíamos literatura de ficción, historia, ensayo. Y fue necesario en más de una ocasión traer especialistas a que nos hablaran, nos contaran de su trabajo, todas mujeres psicólogas, psiquiatras, historiadoras, e incluso tuvimos un año completo porque con el tiempo nos trasladamos a la biblioteca Domingo Faustino Sarmiento y empezamos a abrir nuestros saberes, nuestras experiencias locales, digamos, para que las demás del grupo conocieran. Entonces fuimos invitando a diferentes mujeres locales con trabajo de investigación, con historias de creación, y que fueran compartiendo, ¿no es cierto?, su proceso de creación. Porque aquí también hubo todo un proceso en el armado del taller, selección de libros. Eso es curaduría, o sea, yo soy la curadora, soy la coordinadora y soy la que selecciona y propone, porque no se trata solamente de que yo decida, ¿no? El grupo fue madurando muchísimo en este tiempo, hemos crecido mucho y la diversidad, porque dentro del grupo hay colegas con formación en música, con formación en arte, con formación, hay escritoras que han ya expuesto en la última Feria del Libro Internacional de Buenos Aires, han llevado sus libros, otros han tenido en otras ferias internacionales.
psicólogas, dramaturgas, es decir, es variado, ama de casa también, algunas jubiladas, ¿no es cierto? Y bueno, conformamos un grupo aproximadamente entre 15 y 18 mujeres que en este último tiempo nos reunimos 2 veces al mes. También hay un segundo grupo, perdón, que allí sí son todas escritoras de poesía, que se llama Poetas del Gineceo. El gineceo era un lugar donde los griegos, en la antigüedad clásica, ¿no es cierto?, era un espacio donde solamente habitaban las mujeres. En su lugar, y allí se compartían los aprendizajes sobre la administración doméstica. Entonces estaban las mujeres adultas, las sirvientas o esclavas y las niñas, donde también tejían e hilaban. Entonces yo dije, a ver, un espacio donde haya producción a través del tejido de la palabra tiene que llamarse gineceo. Y entonces allí nos reunimos una vez al mes y a partir de también una selección, que también lo hago yo, de poetas mujeres, no solamente argentinas ni misioneras, sino de todo el mundo, de la antigüedad y también, ¿no es cierto?, del pasado siglo, leemos, analizamos cómo está compuesta su producción poética y trabajamos con signas, con disparadores para poder crear nuestra propia poesía. Nos leemos. Lo que sí, una característica de nuestros dos grupos, que nos encanta compartir mate, café y comida, siempre, es infaltable. El alimento no solamente es literario, el alimento también es la camaradería, ¿no? Y hemos comprobado, y también lo dice la neurociencia, que el trabajar, leer en comunidad y compartir el arte en comunidad, ¿sí?, produce una autorregulación del sistema nervioso. Y yo lo puedo confirmar en todos estos años, que efectivamente es así.